Bueno, muchísimas gracias y un gran gusto estar con usted, presidente, una persona que no necesita introducción alguna, destacadísimo figura de la empresariado español e internacional. Vamos a hablar de algunos temas que surgieron ahí del último panel, pues uno de los cuales siendo ese tema de que la competitividad de la Unión Europea está amenazada, y sé que es un tema que le apasiona. Se dice que la Unión Europea es líder mundial en reglamentación, en regulación, pero en nada más. ¿Cómo puede ser más competitivo Europa? Muchas gracias, Michael. Gracias a Expansión por su invitación. Coincido plenamente. Creo que no le está funcionando el micrófono, si nos pueden ayudar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, digo, muchas gracias. Coincido plenamente con el diagnóstico que ha hecho Enrico Letta. Y yo creo que estamos en Europa en una auténtica encrucijada. No es un tema de esperar, es un tema de actuar. Y me parece que también lo ha dicho él. Si miramos, por ejemplo, del año 2010 a hoy, la economía europea, que en aquel momento pesaba igual que la americana en el mundo, alrededor del 22%, hoy pesa el 17,5%. Y esto no sería preocupante si fuese a cambio de que los demás han ido creciendo, que merecían crecer, como la China, que pasó del 9 al 17. Pero lo sorprendente es que la economía americana, que tenía el 22%, hoy tiene el 25,5%. Entonces ha crecido de una forma muy relevante. Con lo cual, la diferencia, la igualdad que teníamos hace 13 años, hoy tenemos 7 puntos de diferencia en la presencia de nuestra economía europea en el conjunto del planeta. Y esto es un tema gravísimo, ¿no? Yo creo que las razones están muy bien expuestas en el informe del primer ministro Letta. Son varias, ¿no? Una de ellas es la falta de productividad de la industria. ¿Y por qué, en mi opinión? Bueno, voy a empezar para que no se me vea negativo, porque hay razones para estar preocupado. Voy a empezar diciendo que hay señales positivas en Europa de que la cosa puede cambiar, que el nuevo mandato de la Unión puede cambiar. ¿Por qué lo digo? Primero, porque hay dos informes, uno que ya está publicado del señor Letta y otro que de alguna forma un día u otro aparecerá del señor Draghi, que atacan muy bien y con crudeza los problemas que tiene Europa en cuanto a su estructura, pero al mismo tiempo sobre sus agentes, ¿no? Pero ¿cómo evitar, por ejemplo, que la transición energética no vuelva a Europa aún menos competitivo? Bueno, pues replanteando la legislación. Yo creo que desde París, Europa confundió un poquito las metas. La única obsesión de Europa, en mi opinión, fue la reducción de emisiones, liderar el proceso de transición energética. Y evidentemente esto hay que aplaudirlo, hay que aplaudir este liderazgo, pero no a cambio de todo. Es decir, decías de la legislación europea es pesada, farragosa, larga. La legislación americana, por poner un ejemplo, el Inflation Reduction Act tiene 250 páginas y desde que empezó el Green Deal ya vamos por más de 5.000. Y cada día cambiando. ¿5.000? Más de 5.000. Y cada día improvisando y cambiando y subiendo los objetivos sin ninguna valoración, también se dice en el informe, sin ninguna valoración del resultado económico de las disposiciones que aplicamos. Por tanto, un primer énfasis es, en mi opinión, un error fundamental en lo que llamaríamos el trilema energético. Es decir, nos hemos preocupado mucho de la sostenibilidad, que es absolutamente necesario, pero no nos hemos preocupado nada. Es más, hemos ido en contra de la seguridad de suministro, prohibiendo hacer cosas. Hablemos un poco del suministro, ¿no? O sea, ¿cómo garantizar un suministro adecuado de energía para Europa? Sobre todo cuando se está diciendo que no podemos comprar energía de Rusia ni de Irán. Entonces, ¿de dónde? ¿Y cómo evitar que eso crea sobredependencias peligrosas? Deberíamos empezar pensando en cómo lo hacemos con nuestros recursos propios. Es decir, no podemos prohibir, porque Europa, la legislación, prohíbe más que incentiva. Es un poquito el palo, el stick, en lugar del carrot. Es decir, es una legislación muy prohibitiva. Es decir, el ciudadano no pesa poco, es la autoridad la que decide al margen de lo que decida el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Utilizar los recursos propios. ¿Por qué tenemos que prohibir el fracking si el fracking se está haciendo en Estados Unidos y el gas de fracking de Estados Unidos lo estamos importando en Europa? Con un concepto mal entendido de que si no emitimos en Europa, el planeta será mejor. No, es falso. El planeta es peor. Por tanto, no prohibiendo cosas. En segundo lugar, utilizando los recursos. La economía circular es un gran paso adelante. Por ejemplo,
el poder hacer biocombustibles que son de origen renovable y que por tanto no emiten en el planeta y que van a los motores de combustión interna. Dices, oiga, ¿por qué hemos prohibido así que se vendan motores de combustión interna en Europa? No en el resto del mundo. Es decir, la Renault puede continuar produciendo motores de combustión interna para venderlos en Uganda. No sé si al planeta le va bien esto, no sé. Y ese tema de la exportación de emisiones como consecuencia de legislación europea, bueno, se ve un poco en el tema de la movilidad, ¿no? Y de los carros eléctricos que requieren enormes cantidades de energía para producirse. O sea, ¿el carro eléctrico realmente es el futuro de la movilidad? Siendo tan poco eficiente. Es uno de los futuros. Yo creo que aquí somos muy dogmáticos. Es decir, en Europa hemos decidido la electricidad es la única tecnología que será necesaria y útil en el futuro. Esto es rotundamente falso. O sea, hace 5 años la electricidad que se consumía en Europa representaba el 20% de la energía final producida en la matriz. El resto eran los combustibles fósiles, carbón, etcétera, etcétera. Hoy, 5 años después de toda esta normativa y después de todo este énfasis con la electricidad, continúa pesando el 20%. Es decir, no ha aumentado en absoluto el peso de la electricidad en la matriz final de energía europea. Por tanto, el vehículo eléctrico será una realidad, como lo será, espero, los vehículos que funcionarán con biocombustibles, el hidrógeno. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuál es el rol del hidrógeno? El hidrógeno, pues el rol del hidrógeno, en mi opinión, para la movilidad ligera, no es muy eficiente, porque el hidrógeno produce 2 procesos de generación eléctrica. Es decir, tienes que producir electricidad para producir hidrógeno, almacenar el hidrógeno en el coche y luego volver a producir electricidad para que el motor eléctrico funcione, ¿no? Por tanto, ya se ve que no es muy eficiente. Y luego tiene un espacio muy importante, ¿no? y un cierto nivel de riesgo. Ahora, el hidrógeno puede servir pues, para grandes flotas, transporte pesado, etcétera. Pero por donde yo veo que es el futuro del hidrógeno, si es que llega, porque hoy todavía es una energía enormemente costosa, si es que llega, será para la sustitución del gas natural en procesos industriales. ¿Y será que va a ser viable económicamente producir hidrógeno verde? Porque si no es verde, pues no vale la pena, no ayuda. Pero ese hidrógeno verde es algo que se puede producir a gran escala, competitivamente, e incluso exportarla, porque es difícil de transportar. Además, sí, ¿no? Muy difícil. ¿No? Bueno, hoy la diferencia entre el hidrógeno gris, si hablamos de colores, porque a mí la energía no tiene color, pero bueno, el hidrógeno gris frente al hidrógeno verde, pues podemos estar hablando de 3-1. Sí. Evidentemente, por ejemplo, la legislación americana, de la cual hay que aprender mucho, y nos cuesta aprender, pero de la cual hay que aprender mucho, sí establece mecanismos de incentivos fiscales a través de la cuenta de resultados de las compañías que produzcan hidrógeno y con los incentivos fiscales consigan un hidrógeno competitivo que el cliente pueda pagar. Bueno, podría llegar a ser el caso. Lo que pasa es que yo veo que esto todavía está muy lejos en nuestra mentalidad europea. Claro, y se comenta que, bueno, la transición energética que creíamos que iba a ser un proceso muy rápido, pues va a tomar mucho más tiempo de lo esperado, ¿no? Y entonces ese punto del pico en la demanda mundial por los combustibles fósiles, ¿cuándo piensa usted que se podría dar? Porque hay muchos estimados distintos en torno a eso. Depende de si son organizaciones públicas o si son privadas. Las públicas te dirán que más pronto que tarde, las privadas te dirán la realidad. La demanda de crudo continúa subiendo. Como podemos ver, la demanda eléctrica no sube. De hecho, baja. Este año ha bajado. ¿Ha bajado? Se ha bajado en España. Entonces, yo creo que el petróleo y el gas natural, más el petróleo que el gas natural, tienen una vida muy larga. Tienen una vida que yo no vislumbro que el impacto del vehículo eléctrico, por ejemplo, incluso con niveles de penetración importantes, consiga mitigar o superar los impactos del crecimiento en países donde el vehículo eléctrico no va a tener sus posibilidades, ¿no? Por tanto, yo creo que hay mucho tiempo para continuar con los combustibles fósiles. ¿Cuánto, por ejemplo? No tengo ni idea. O sea, son décadas y décadas. Yo creo que nos veremos en el 2100 con una matriz energética en donde el petróleo, no el carbón, el petróleo y el gas en parte continuarán estando allí. ¿El 2100?
yo estoy convencido, pero soy yo, o sea, no, que es y además soy presidente de una compañía de petróleo y gas, con lo cual soy parte interesada. Pero yo lo que sí que creo que tenemos que trabajar en cómo descarbonizar los hidrocarburos fósiles, cómo ser capaces de que un litro de gasolina no emita tanto como emitía hace 4 años. Y así el planeta irá mejor. Cuando una referencia, solo el vehículo eléctrico y además la parte china. Sí. En China, para que veamos lo ilusos quizá no es la palabra, lo naif que somos los europeos. En China el 65% de toda la generación eléctrica se produce con carbón. 65%. Y esto ha oscilado entre el 65, 70, 70, depende del precio del gas, pero como mínimo base 65%. ¿Para qué sirve esta generación eléctrica producida con carbón y por tanto lo más contaminante del planeta? Claro. Para producir baterías, para producir aerogeneradores, para producir palas eólicas, para producir placas fotovoltaicas. Todo esto que nosotros creemos que es verde, no lo es, porque viene muy intensivo en su emisión en el carbón. Y el vehículo eléctrico, cuando las autoridades nuestras, yo creo que porque lo veían muy complicado de calcular y decidieron suprimir la industria de la automoción convencional, que ha sido el motor de la industria europea, por un concepto de vehículo eléctrico que no sabían muy bien, pero que sabían que en China había algo, etcétera, etcétera, decidieron que era un vehículo neutro en emisiones. Esto es falso, rotundamente falso, y hay que decirlo en voz alta. Y si encima el vehículo eléctrico que circula en China funciona con un fuel de carbón, porque la electricidad es carbón, pues todavía más falso. Claro. Entonces yo creo que estas verdades, que las hemos dogmatizado, deberíamos ponerlas en cuestión todas. Y así nos va Europa, que estamos perdiendo una ventaja competitiva. Volviendo a este tema de las materias primas críticas, la dependencia que va a coger Europa, que no Estados Unidos, de China, va a ser brutal. Brutal. China tiene el 80% de la capacidad de refino de todos los materiales críticos del planeta. Y además tiene la propiedad de muchas reservas de cobalto, litio, etcétera, etcétera, y si no tiene la propiedad, tiene los contratos. Entonces, esta es una dependencia que se está generando brutal. Es líder China en baterías, en coches eléctricos, en electrolizadores, en todo lo que es nueva economía, y lo han hecho muy bien. No lo critico, porque saben planificar a largo plazo. Claro. Pero veamos las consecuencias. Y pensando en ese mundo en el cual los combustibles fósiles podrían seguir siendo relevantes incluso en el 2100, pues el mundo va a requerir de muchas más fuentes entonces de petróleo, ¿verdad? O sea, muchos más países productores, o sea, se van a cambiar, se van a acabar algunas de las reservas existentes, si es que la demanda realmente va a durar tanto. O sea, ¿dónde están las nuevas fronteras de exploración del petróleo que se van a requerir? Ahora en este momento... ¿Y qué relevancia, perdón, tiene Venezuela dentro de todo eso? Vale, ahora en este momento te diría que hay que ser un poco pesimista, porque con la taxonomía financiera que tiene Europa, que de alguna forma hace que la banca no pueda financiar o tenga un peso, un coste de capital superior en la exploración y la producción de estos proyectos, pues teóricamente los productores pues estamos pensando mucho en dónde invertir nuestro dinero en el área de producción y exploración de combustibles. ¿Y dónde están las áreas prioritarias? Básicamente en Asia, en Arabia, en todos los temas... ¿América Latina? América Latina, Brasil seguramente, pero ya América Latina es una región madura en temas de hidrocarburos, porque ha tenido muchos hidrocarburos. Otra cosa es que los haya sabido gestionar bien o mal, que es otro tema, ¿no? Pero yo creo que la regla de juego a medio plazo estará en las compañías públicas nacionales de los países de Asia, de Oriente, de África, etcétera, y las compañías occidentales, aquellas que tenemos que reportar una cuenta de resultados, pues de alguna forma vamos a centrarnos una parte en continuar con la actividad, pero no tanto como objetivo de crecimiento, claro, sino de mantenimiento, y entrando en otras energías como lo que está haciendo Repsol, ¿no? Venezuela, como sí, que decías, pues Venezuela es un gran futuro. Tiene las mayores reservas del planeta, ¿no? De crudo. Bueno, de crudo pesado, etcétera, sí, es un gran futuro. Nosotros estamos en Venezuela desde hace más de 30 años. Ojalá se consiga
la mejor de las institucionalidades, para entendernos, que la relación con Estados Unidos sea más fluida, Claro. y que se permita que Venezuela pueda volver al mercado de una forma activa. Hoy está en el mercado, pero está en el mercado de una forma muy poco eficiente desde un punto de vista, no, y en el mercado blanco también, Sí. pero de una forma poco eficiente. Y bueno, para concluir, porque el tiempo se nos está acabando, unos consejos suyos muy breves para la Unión Europea en cuanto a su política energética. ¿Qué pediría? Que no se equivoque de línea de actuación. El objetivo de descarbonizar es de hoy al 2050. Es una transición que tiene que aplicarse de una forma lógica. La ruta coste-beneficio es muy importante. Aquí buscamos el objetivo, es decir, el objetivo que genera un coste, pero no calculamos el beneficio. Y seguramente con políticas más sabias conseguiríamos más. Hoy Europa lo que hace es exportar emisiones, no reducir emisiones, que me parece que ya se ha dicho aquí. Y esto no sé qué ganamos en el planeta. Cuando una acería nuestra cierra y se va a China o a Asia, cuando vuelve, aquella tonelada de acero ha emitido el 50% más de emisiones que las que emitirían en Europa. Lo que hay que preguntarse es por qué se va. ¿Qué podemos hacer para que la industria europea no se vaya, no pierda competitividad? Y hay mucho camino a hacer, pero hay que ser optimista, como digo, porque yo creo que en este nuevo mandato de 5 años, el realismo de hablar de brecha de competitividad, de hablar de pérdida de influencia global, etcétera, etcétera, se va a imponer. Y vamos a empezar a ver qué es lo que hay que hacer, de otra forma, sin renunciar al objetivo de la descarbonización. De acuerdo, queda clarísimo el planteamiento. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Brufao, presidente de Repsol. Muy amable.